Get ready with me para ir juntos a la misa. Estamos ya en el 13º domingo del tiempo ordinario y la iglesia hoy nos lleva a reflexionar a dos cosas con la palabra de Dios. La primera es la recompensa de nuestras obras y la segunda es la necesidad de amar a Dios por encima de todo lo demás. Nos acompaña hoy en el micrófono una imagen muy antigua que es la Virgen del Perpetuo Socorro. La Virgen del Perpetuo Socorro básicamente representa una antigua historia que se contaba. No sabemos si es real, porque lo más probable es que sea una leyenda y simplemente una leyenda, pero cuentan que Jesús, cuando llegó a una cierta edad, recibió la revelación de lo que tenía que pasarle, básicamente la muerte, la resurrección y todo lo demás. Y obviamente, siendo un niño pequeño, sintió mucho miedo, entonces salió corriendo a buscar a su madre para que lo consolara, y en el medio de eso se tropieza, se le sale una sandalia y María llega justo para agarrarlo antes de que se caiga. De hecho, en La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, se ve esta escena representada muy bonita. No sabemos si es real esto que pasó porque no está escrito en ningún evangelio, pero yo creo firmemente de que María muy posiblemente en muchas situaciones ha auxiliado a Jesús cuando él era pequeño y necesitaba la ayuda de su madre. Hablando de lo cual, vamos a las lecturas del día de la fecha que hablan justamente de esto, de el auxilio que le prestamos a las otras personas. La primera lectura, que viene del segundo libro de los Reyes, habla de cómo Eliseo hace un milagro por una mujer que vivía en Sunán. Eliseo pasaba por Sunán. Vivía allí una mujer distinguida, que le invitó con insistencia a comer. Aquella mujer dijo a su marido: me he dado cuenta que este es un hombre de Dios, un santo. Vamos a hacerle una habitación arriba y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando venga a nuestra casa se recoja en ella. Eliseo dijo: ¿qué podemos hacer por ella? Gehazi respondió: no tiene hijos y su marido es ya viejo. Y Eliseo le dijo: llámala. La llamó y ella se presentó a la puerta. Eliseo le dijo: el año próximo, por estas fechas, tendrás en brazos un hijo. Fíjense cómo Eliseo, que bueno, el profeta, ustedes saben que los profetas son la presencia de Dios en medio del pueblo, y es interesante porque le da una recompensa a esta mujer por algo que es totalmente desinteresado. Ella en ningún momento le preguntó a Eliseo por qué pasaba por Sunam todo el tiempo, sino que simplemente fue hospitalaria con él, lo recibió en su casa y aparte de eso, incluso le construyó una habitación. O sea, ella no escatimó en gastos. Está bien, era una mujer rica, o sea, podía darse el lujo de tener esos gastos, pero cualquier otra persona quizás no hubiera hecho esto. Y ella sí lo hizo, y no esperando una recompensa, sino simplemente por el gusto de ayudar a una persona. ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? De sentir esa necesidad de ayudar a otra persona, independientemente de si vamos a recibir recompensa o no? Esto tiene mucho que ver con un amor que es el amor caritativo, también conocido en el griego como ágape, que es un tipo de amor totalmente desinteresado, que no mira si la otra persona puede o no puede retornar lo que yo le estoy dando, sino que simplemente da por el privilegio de dar. La segunda lectura es de la carta a los Romanos y nos habla básicamente de que cuando nosotros quedamos sumergidos en la muerte de Cristo, renacemos para la vida para siempre. ¿No saben que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo, hemos quedado unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Al morir, murió al pecado una vez para siempre, pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Muchas veces nos olvidamos de que nuestra misión como cristianos es vivir una vida nueva. Una vez que nosotros entramos en contacto con Cristo, una vez que Cristo pasó por nuestra vida, no podemos seguir siendo los mismos de siempre. Algo tiene que cambiar en nosotros, algo tiene que morir y renacer. Si algo no muere y renace, entonces básicamente el bautismo que Dios nos dio, el bautismo que Cristo hizo con nosotros, con su sangre, es en vano básicamente, porque no tuvo ningún tipo de efecto. Y es por esto que es importante que tenemos que siempre recordar nuestra misión como cristianos, que es básicamente hacer honor a ese bautismo. Si nosotros no hacemos honor a ese bautismo, como decía el Evangelio, creo que era la semana pasada o la anterior, no, la semana pasada, Cristo no nos va a reconocer frente a su Padre porque nosotros no hicimos honor a aquello que Él nos pidió, que es básicamente predicar la palabra. Y nuestra vida tiene que cambiar gracias a Cristo.
estando sumergidos en su sangre, no podemos seguir siendo la misma persona. Algo tiene que cambiar en nosotros. Por su lado, la continuación del Evangelio de San Mateo nos habla un poco de lo extremo del amor que Dios nos pide. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hablar acá de dignidad se refiere específicamente a que cuando nosotros no honramos la vocación cristiana y el amor que Dios nos dio, entonces no merecemos el don que se nos dio. Nunca lo merecemos, pero menos todavía lo merecemos si encima lo despreciamos. Porque la gracia tiene que fecundar en nosotros. Tiene que ser, la gracia es una semilla y nosotros tenemos que ser tierra fértil en donde la gracia crezca. Si la gracia no crece, no somos dignos de un Dios tan bueno y tan grande que nos da la gracia sin que nosotros la merezcamos y sin que nosotros a veces la pidamos. ¿Por qué Cristo dice esto? Porque Él pretende que nosotros organicemos nuestro amor. Él no quiere que nosotros amemos las cosas más de lo que deben ser amadas. ¿Nosotros tenemos que amar a nuestra familia? Sí, por supuesto. ¿Tenemos que amar al prójimo? Por supuesto que sí. Pero no podemos amar a todas esas personas más que a Dios. El amor que les tenemos a esa gente no puede generar que nosotros dejemos de lado el amor que le tenemos a Dios. Y tomar la cruz significa justamente aceptar las vicisitudes de la vida que vienen con el hecho de ser cristiano. Ser cristiano no es fácil porque uno es cuestionado, uno es puesto en tela de juicio, uno siempre es visto como que tiene que cumplir ciertos estándares. Y por eso es que la idea de ser cristiano es muy difícil si nosotros tenemos que adherir a todo lo que Cristo nos pide. Pero es posible con la gracia. Si nosotros no aceptamos esa gracia y no honramos esa gracia, entonces, un problema grave. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. ¿Recuerdan que les había dicho yo de que Jesús ya les venía vaticinando a los apóstoles de que iban a morir por su misión? Bueno, acá lo sigue reforzando, como diciendo, bueno, si ustedes aman su vida más que la palabra, entonces van a perder también la vida. En cambio, si ustedes dan su vida por la palabra, la van a recuperar. Y fíjense que esto nos habla en contra del hecho de que la salvación viene pura y exclusivamente por la fe. Nosotros podemos tener mucha fe, pero si la fe no está acompañada por las obras, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Cristo incluso nos llama a renunciar a nuestra propia vida, tomar nuestra vida, entregarla, incluso si hay que perderla, bueno, hay que perderla. ¿Por qué motivo? Porque ganamos otra cosa que es muchísimo más importante, que es la vida eterna. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a quien me envió. El que recibe un profeta como profeta, recibirá premio de profeta, y el que recibe un justo como justo, recibirá premio de justo. El que debe beber a uno de estos pequeñuelos tan solo un vaso de agua fresca por ser mi discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando nosotros servimos a los servidores de Dios, esto sea a todos los que trabajan por el reino, no estamos sirviéndole a esas personas particularmente, sino que en ellos estamos sirviéndole a Cristo. Porque Cristo los envió y si nosotros los recibimos, recibimos a Cristo. Y si nosotros somos enviados por ellos, somos enviados por Cristo. Por esto es tan importante que nosotros tenemos que buscar gente que nos lleve a Cristo. Y todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros dejemos atrás por la palabra de Dios va a tener su recompensa. Dios no olvida absolutamente nada. Todo lo que nosotros hagamos, en algún momento Él lo va a recompensar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Está en su divina sabiduría saber cuándo es el momento. Pero el Evangelio lo dice claramente, aunque sea un vaso de agua. ¿Por qué pone el ejemplo del agua? Aparte de porque es signo de purificación, ¿no? O sea, obvio, eso creo que ni hace falta mencionarlo, pero lo menciono igual. Pero aparte porque el agua es algo gratuito, es algo que viene de ningún lado, básicamente. Viene de la lluvia, está en la tierra, es gratuita y se consigue fácilmente. Y fíjense que aún dando eso, que puede no parecer mucho, pero para Dios es un montón. Nosotros estamos ayudando y cooperando con el reino, aunque sea con el hecho de dar un vaso de agua. Pidámosle al Señor entonces en esta semana que tengamos en cuenta todas estas cosas, que podamos entregar nuestra vida y que sepamos servirle a los demás, no por la recompensa, sino por el simple hecho de hacer el bien. Así como hizo la mujer que le hizo esta habitación a Eliseo y recibió su recompensa. Tengamos la fe y la certeza de que nosotros también vamos a recibir una recompensa. Pero no la busquemos, no busquemos la recompensa. Hagamos el bien por hacer el bien y después la recompensa va a venir sola. Espero que tengan una muy linda semana y nos veremos de nuevo en otro Get Ready With Me.
para ir juntos a la misa.